Hola, soy Marcos Alonso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en esta cápsula quiero hablarles sobre la ética de las TICs, la ética de las tecnologías de la información y comunicación. Bien, por empezar con algunas básicas, pequeñas introducciones, pequeñas definiciones, diríamos que la ética es esa disciplina dentro de la filosofía que se dedica a reflexionar, a considerar todo lo que tiene que ver con la moral, con nuestras costumbres, con todo aquello que articula nuestra convivencia con nuestros semejantes. Por otro lado, las TICs, lo que se conoce, lo que es el acrónimo de las tecnologías de la información y la comunicación, serían todos aquellos medios mediante los cuales obtenemos y compartimos información, todo lo que hoy en día identificamos con herramientas tales como el teléfono, la televisión y hoy sobre todo de manera muy preponderante Internet. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene cierta relevancia esta cuestión de la ética de las TICs? Pues bien, las TICs son fundamentales a día de hoy para el buen funcionamiento de nuestras sociedades y solamente si reflexionamos y somos conscientes de algunos de sus problemas, de algunas de las dificultades que traen consigo, podremos afrontar mejor los retos que se presentan a nuestra convivencia. Antes de comenzar a analizar algunos problemas éticos relacionados con las TICs, creo que es recomendable hacer un recorrido cronológico mínimo a la historia de estas tecnologías, pues las tecnologías de la comunicación y la información se remontan muy atrás en el tiempo. En primer lugar, y aunque esto suene extraño, deberíamos hablar de nuestro propio lenguaje. El lenguaje humano se ha estudiado muchísimo a lo largo de la historia del pensamiento, especialmente en el último siglo, así que no vamos aquí a adentrarnos mucho en ello, pero es interesante señalar que el lenguaje humano podría ser considerado como una primera tecnología, como una especie de prototecnología que nos ha permitido avanzar enormemente en nuestra capacidad comunicativa y de transmisión de la información. Sin embargo, hay un consenso en que es precisamente con las primeras formas de escritura, lo que se conoce como escritura cuneiforme, que despega la civilización humana alrededor de unos 6.000 años atrás, en el 4000 a.C. Todas estas fechas que voy a dar son, por supuesto, aproximadas, pero bueno, creo que es interesante tener una noción, tener una referencia de más o menos en qué hitos, en qué momentos se sitúan estos hitos sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. Alrededor del siglo IV a.C. aparecen otras formas de escritura en papiros, más tarde durante siglos en pergaminos y finalmente llegamos al siglo XV después de Cristo, en el que tenemos este hito tan importante que es la aparición, la invención de la imprenta. Con la imprenta surgen los primeros libros, nacen también los primeros periódicos y se da así un crecimiento realmente grandioso dentro de lo que es la comunicación y aparece lo que podríamos considerar como la transmisión de información a gran escala. Saltándonos lo que vendría a ser algunos otros hitos relevantes, llegamos al siglo XX, en el cual vamos a presenciar una sucesión de inventos realmente formidable. Tendríamos la radio, la televisión, la computadora y luego la computadora personal, el teléfono fijo y después también el teléfono móvil o celular y por último ese invento que ahora mismo parece que es omnipresente y sin el cual no podríamos vivir, que es Internet. Habría que hablar, podríamos comentar más específicamente muchísimas de estas tecnologías, muchísimos de estos inventos, pero bueno, no tenemos el tiempo y más bien me querría centrar en algunos problemas éticos que se podrían aplicar a muchos de estos distintos medios de comunicación. La clave, como ya se ha mencionado antes y como quiero enfatizar varias veces dentro de esta cápsula, es que todo lo que son estos medios de comunicación traen consigo un gran poder y que por eso también debemos tener en cuenta la responsabilidad que ellos traen consigo. Y esto se da quizás de una manera todavía más significativa en estas nuevas tecnologías de la información, en tanto que se expande su influencia, en tanto que tienen una influencia muy grande, muchas veces inadvertida, pero que
se puede notar en muchísimos ámbitos distintos. Entre estos ámbitos podríamos destacar el de la educación, el del ocio, la socialización, el del comercio, los negocios o también el de la administración y el gobierno. En todos estos ámbitos las distintas tecnologías de información y comunicación son muy relevantes, son, podríamos decir, omnipresentes realmente, y por eso, siendo todo ámbitos tan delicados desde el punto de vista ético, podemos intuir por qué la ética tiene mucha presencia y mucho sentido para discutirlo aquí. A continuación, como ya anunciaba, voy a mencionar muy brevemente algunos problemas éticos comunes a muchas de estas tecnologías y muchos de estos ámbitos, más que nada para dejar algunas preguntas abiertas que sirvan para la reflexión y la discusión. En primer lugar, debemos analizar el impacto de las TICs en las relaciones humanas. Si bien es claro que la posibilidad de comunicarse a distancia es un gran avance en muchos sentidos, más todavía en el contexto actual de la crisis por la pandemia y el confinamiento que la mayoría estamos sufriendo, es también obvio que las TICs, y particularmente las redes sociales, pueden traer consecuencias negativas en este sentido. Y hay estudios que exponen cómo las redes sociales promueven la autocensura, la obediencia anticipada, la conformidad al grupo y la desconfianza entre individuos. Frente a lo que podríamos creer, estos nuevos medios de comunicación propician una supresión de la individualidad y de la crítica. Además, en términos en cierto sentido más humanos y cercanos para nosotros, para nuestra experiencia hoy en día, podríamos preguntarnos si no perdemos algo fundamental con la comunicación a distancia, si realmente esta sustitución de lo real por lo virtual no trae consigo peligrosas consecuencias. En segundo lugar, y de una manera relacionada, todos estos problemas, pues, en fin, tienen cierta vinculación. Estas nuevas tecnologías traen consigo una capacidad muy superior para la vigilancia, ya sea a través de cámaras, a través del seguimiento por GPS. Es claro que las nuevas tecnologías han avanzado mucho en este sentido, y es obvio que agradecemos la capacidad para orientarnos a través de Google Maps y no perdernos a la mínima. También agradecemos cuando las cámaras de seguridad pueden ayudarnos a atrapar a algún criminal, pero aun con todo esto, podemos preguntarnos a qué precio estamos consiguiendo estas ventajas. ¿Es éticamente aceptable que los gobiernos y grandes empresas tengan un control tan grande sobre nosotros y nuestros movimientos? Una pregunta que podríamos hacernos a este respecto es: ¿estaríamos dispuestos a permitir todavía más vigilancia para conseguir una mayor seguridad? Muy relacionado con el punto anterior, tendríamos el problema de la privacidad. Pues si bien los computadores e Internet nos han dado un acceso sin precedentes a una enorme cantidad de información, esto también ha traído consigo una exposición de nuestra intimidad de una manera que antes no se había experimentado, que antes en la historia probablemente nunca habíamos tenido. A través de plataformas como Facebook o Instagram compartimos grandes porciones de nuestra vida a personas muchas veces desconocidas. Esta información publicamos, pero también mucha otra que se nos toma, que se nos extrae sin ser conscientes de ello, es utilizada con fines comerciales y de otro tipo, lo cual suscita importantes interrogantes éticos. La publicidad y el grado de difusión que tienen ciertas informaciones puede ser también muy problemático, tocando otro punto bastante relacionado. Pues es justo, por ejemplo, este es un caso que ha tenido lugar en diferentes jurisdicciones, es justo que una persona que cometió un delito siga estigmatizado durante el resto de su vida por no permitírsele que la información respecto de ese delito caiga en el olvido, permitiéndole así rehacer su vida. Esta cuestión, lo que se ha conocido como el derecho al olvido, se discute también en relación a este punto. Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación reaparece de manera recrudecida un problema bien antiguo, como es el de la desinformación y la propaganda. Lo que hoy se conoce como fake news ha tenido importantes hitos en el pasado, como por ejemplo la leyenda negra antiespañola, que llega hasta nuestros días, o la agitprop de la Rusia comunista, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, es cierto que la capacidad de los nuevos medios de comunicación, especialmente Internet, para difundir en instantes y sin demasiado control todo tipo de información falsa y difamatoria, es algo
que no tiene parangón en la historia humana. Las graves consecuencias negativas de esto son claras, pues una ciudadanía confundida y contaminada desde el punto de vista informativo puede ser llevada a tomar nefastas decisiones políticas. Sin embargo, la duda aquí es cómo controlar estas olas de desinformación o información falsa. ¿Puede la educación tradicional hacer frente a medios tan poderosos como los de hoy en día? Por último, dentro de los problemas que vamos a abordar, que por supuesto no son exhaustivos, que no agotan todos los problemas éticos que se podrían relacionar con las TICs, por último vamos a tocar los problemas relacionados con la propiedad, y en concreto la propiedad intelectual. La facilidad para reproducir y compartir los documentos digitales hace que sea extremadamente sencillo vulnerar las leyes de propiedad sobre estas realidades virtuales. Este problema, que surgió ya hace algunas décadas, se ha ido regulando con cierto éxito desde el punto de vista legal e incluso plataformas como YouTube han encontrado alternativas para monetizar estos productos, a través sobre todo de la publicidad y venta de datos. Sin embargo, el dilema ético de fondo persiste. ¿Es aceptable compartir música, vídeos, etcétera, que han sido creados por otros sin pagarle a estos por su trabajo de una manera directa? Bien, estos son, como hemos visto, algunos de los problemas más importantes, algunas de las cuestiones éticas más relevantes en relación a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo la clave y el punto fundamental que debemos recordar es lo que antes decía: la información y la comunicación es poder y por tanto debemos entender que también debe traer consigo, debe conllevar una responsabilidad. Esto es especialmente importante con las TICs, por tanto en cuanto son unas tecnologías que se han insertado muy fácilmente en nuestra vida, que pasan muchas veces de manera inadvertida y que parece que solo traen consigo consecuencias beneficiosas. Y aunque desde luego han mejorado y han hecho avanzar nuestra manera de estar en el mundo en muchos sentidos, en muchos aspectos, también debemos ser conscientes de algunas de las problemáticas, de algunos de los peligros que traen consigo, como hemos visto. Aparte de estos problemas que se han mencionado, hay sin duda muchos más, pero espero que este pequeño recorrido sirva para reflexionar y para destacar algunas de las cuestiones relevantes en este ámbito. Bien, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.